Buenos días, mi nombre es Ingrid Catalina Cuesta Galdames, soy estudiante del Tecnológico de Frontera Comalapa, Unidad Académica Venustiano Carranza, en la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Les vengo a presentar un video sobre la materia Programación Orientada a Objetos. En este video les explicaré la clase base, la subclase, herencia simple, herencia múltiple y la comparación entre su implementación en Python y en C++. La herencia es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos y funciona como una relación jerárquica parecida a un árbol genealógico, donde unas clases toman características de otras. Sus objetivos principales son tres: reutilizar el código para no escribir lo mismo una y otra vez, organizar y estructurar los programas de forma lógica y facilitar el mantenimiento y escalabilidad, ya que si necesitamos hacer cambios, solo modificamos en el lugar de origen y se refleja en todos los demás. Nos permite construir programas más cortos, ordenados y fáciles de mejorar. Ahora pasamos a los conceptos básicos, empezando por las relaciones de clase base y clase derivada, o también llamadas subclase. Como muestra el esquema visual, la clase base es el bloque fundamental. Es el molde o plantilla original que contiene todas las características y comportamientos generales. No depende de nadie más para existir y sirve como referencia. Por otro lado tenemos la clase derivada o también llamada subclase. Es la nueva clase que creamos a partir de la clase base. Como ven en la flecha hereda todo lo que tiene la clase base, pero además puede agregar cosas o modificar lo que ya existe para adaptarlo a su función. En la tabla vemos sus diferencias. La clase base es independiente, mientras que la derivada depende de ella. Y para que lo vean claro, aquí tengo un fragmento de código en Python. Definimos primero la clase persona como base con nombre y edad, y luego creamos empleado como derivada y usamos la función super paréntesis para traer todo lo de la clase padre sumándole su propio atributo. Ahora bien, pasamos a herencia simple. Visualmente, como ven en el diagrama, es una relación de 1 a 1. Una sola clase base de origen a una sola o varias clases derivadas. Es la estructura más sencilla y fácil de entender y de trabajar, y se usa cuando hay una relación clara de lo general a lo específico. Por ejemplo, de persona viene empleado y de este puede venir gerente y así sucesivamente. Ahora pasamos a fragmento del código tanto de Python como de C++. En Python creamos la clase figura con base y altura, luego rectángulo que hereda de ella y agrega el método para calcular el área. La sintaxis es muy directa, solo ponemos el nombre de la clase padre entre paréntesis. En C++ el concepto es el mismo, pero la sintaxis cambia un poco. Aquí definimos los atributos como protected para que la clase hija pueda acceder a ellos, y especificamos que la herencia es pública. Como pueden ver, el resultado es el mismo, pero la forma de escribirse varía según el lenguaje. Pasamos a herencia múltiple. Como indica el esquema visual, aquí una sola clase derivada puede heredar características de dos o más clases.
base al mismo tiempo. Esto nos permite combinar funcionalidades que vienen de orígenes diferentes. En el diagrama vemos cómo la clase gerente obtiene datos de empleado y también permisos de usuario del sistema, juntando todo en un solo objeto. Aquí es importante mencionar sus ventajas y precauciones. Nos da mucha flexibilidad y ahorra mucho código, pero hay que tener cuidado porque si dos clases bases tienen métodos con el mismo nombre puede generar confusiones, lo que se conoce como el problema de Vemos el código. En Python es muy sencillo. Solo listamos todas las clases de las que heredamos separadas por coma. En C++ también se hace, pero debemos especificar el tipo de herencia para cada una y tener más control para evitar ambigüedades. En ambos casos logramos el objetivo de unir diferentes comportamientos en una sola clase. Ahora para finalizar comparemos cómo funciona todo esto en los dos lenguajes, en Python y en C++. Como ven en la tabla tienen similitudes pero también diferencias importantes. La sintaxis en Python es mucho más sencilla y corta, mientras que en C++ es más estructurada y formal. En herencia múltiple en Python la resuelve automáticamente con un sistema llamado MRO, evitando conflictos. Y en C++ tenemos que resolverlo manualmente. Los modificadores de acceso en Python no son escritos. Usamos guiones bajos como convención, pero en el lenguaje y en C++ sí son obligatorios y estrictos. Público, privado, protegido, definiendo quién puede acceder. Ahora pasamos a llamada a constructor. En Python usa super paréntesis en múltiple por nombre de clase y en C++ siempre se hace en la lista de inicialización sin importar el tipo de herencia. En flexibilidad en Python es dinámico, podemos cambiar cosas mientras el programa corre y en C++ es estático, todo se define antes de ejecutar. Conclusiones. Llegamos al final con las conclusiones de todo lo explicado anteriormente. Primero que la herencia es una herramienta indispensable para crear código ordenado, reutilizable y fácil de actualizar. Segundo, que elegimos el tipo de herencia según la necesidad, la simple para estructurar claramente y es sencilla, y la múltiple cuando necesitamos unir capacidades distintas, asumiendo que aumenta un poco la complejidad. Y por último, que aunque Python y C++ implementan este concepto de forma distinta, ambos buscan el mismo objetivo: mejorar la calidad del software. Con esto concluyo mi exposición. Espero y lo hayan entendido. Muchas gracias por su atención.